Bueno, entonces, respetando el tiempo de las personas que han llegado y que ya estamos aquí dispuestos para iniciar, vamos a entonces a dar este inicio de esta masterclass, la cual pues nos permite conocer todo lo que está relacionado con las neuroconstelaciones. Pues me imagino que es un término que no habían escuchado antes, porque realmente las neuroconstelaciones nace de una fusión entre las herramientas ya denominadas constelaciones y Neurofitness Active, que veo aquí algunas personas que a lo mejor ya lo conocen, con Marisa, ¿verdad? Entonces, Sí, pues para dar inicio, tiene unas personas acá como conocidas, como caras conocidas. Nos hemos visto por ahí en algún entrenamiento. Entonces, bueno, primero que todo, pues me presento. Mi nombre es Joana Méndez. Como de pronto se nota por mi acento, soy de Colombia, porque veo que hay personas de todos lados, o de todos sitios. Soy de Colombia, actualmente vivo en Bogotá, pero pues mi origen es Bucaramanga, la ciudad de Bucaramanga. Yo estudié fisioterapia. Mm, Actualmente o hace poco me di cuenta para qué realmente cuando lo estudié, pues lo elegí, fue en lo único que pensé y fue lo que inicié. Y luego, después con el tiempo, me di cuenta que era para poder ponerme al servicio de las demás personas. Ahora pues veo que es para ponerme al servicio, no solamente desde la parte clínica o física o profesional, sino más desde la parte espiritual, todo lo que son los acompañamientos terapéuticos. Y después, estando en la ejerción de esta profesión, entre a lo que es prevención de riesgos laborales. Fui a España, estudié en la Universidad de Valencia, viví en España, me casé en España, hice vida en España y luego retorné nuevamente con mi familia aquí a Colombia. Entonces, estando en España fue cuando empecé a estudiar constelaciones familiares, me formé allí, pero bueno, me he formado como en varios momentos después de que inicié allí en Valencia. Eh, Realmente me di cuenta que para mí era pues mi pasión, lo que realmente me gustaba, era más que la fisioterapia o la prevención que también tiene que ver con la salud, que también tiene que ver con el servicio a los demás, pues me di cuenta que mi enfoque real era más por este lado de la terapia sistémica, del servicio y de apoyar procesos de sanación. Empecé con mi proceso. Cuando fui a España en el 2007, empecé fuertemente mi proceso de transformación. En el 2012 me empecé a formar como consteladora y empecé a asistir a todas las constelaciones grupales que podía y que eran posibles. Y pues luego empecé a prestar el servicio como tal. Estando en España en el año 2009 conocí a Marisa Cardoso, que es la otra formadora, la otra persona que compone esta formación. La conocimos antes de que ella también hiciera su proceso de transformación para ahora también estar en el servicio de la humanidad. Entonces, cuando ella volvió a Argentina, que fue su despertar espiritual, quienes han escuchado su historia, fue cuando ella canalizó el método de Neurofitness Active y con el tiempo nos dimos cuenta que esto se podía unir, que esto se podía fusionar. Entonces, el objetivo de hoy es darles a conocer cuál es la diferencia con una constelación normal o, bueno, normal familiar. Actualmente hay varias denominaciones que se le dan a las constelaciones. Por ejemplo, se habla de nuevas constelaciones, se hablan de constelaciones cuánticas y de las familiares. Pero realmente lo que he visto, lo que he investigado y lo que he practicado, siempre la base fundamental son las constelaciones. Quien Bert Hellinger fue quien, un alemán, que ahora les hablo un poco más, fue quien nos la dio a conocer. Entonces, la base fundamental siempre va a ser esa es la base fundamental de las neuroconstelaciones desde la parte sistémica, unido al entrenamiento de neurofitness, que ya es un entrenamiento más a nivel cerebral, y tipo entrenamiento. Entonces, pues las neuroconstelaciones
es constelar, pero además de constelar, es desactivar circuitos para poder llegar a la conciencia y poder encaminar la sanación. Algo fundamental que debemos conocer es que la sanación es un proceso. La sanación no es con una sesión, con una neuroconstelación, es un proceso que debemos realizar según el caso que se quiera tratar o sanar. Entonces, pero sí estas herramientas son las que nos ayudan tanto a abrir, a iniciar o a reforzar este proceso o en ciertos momentos incluso a cerrar un proceso de sanación junto con el entrenamiento que continuemos haciendo para poder llegar a ver los resultados transformados o llegar a encontrar los resultados satisfactorios o los que deseamos en algún aspecto de nuestra vida. Entonces tenemos que constelar significa colocar, posicionar, ubicar en algún lugar o configurar. Entonces, cuando se habla de constelaciones familiares, está enfocado en el sistema familiar, pues porque sabemos que hay otros términos de constelaciones como las que vemos en el cielo, ¿verdad? La que está compuesta por estrellas y otros componentes universales. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué se le denomina, por qué se le pone este nombre? Bert Hellinger, que fue un alemán que primero era sacerdote, y estando en el sacerdocio, pues él tuvo una misión en África, unos años de misión allí, y él empezó, bueno, entonces antes de ir a África como era sacerdote, sabemos que los sacerdotes anteriormente, ellos eran como los consejeros, eran los médicos, los orientadores e incluso casi los psicólogos de lo que era la comunidad. Entonces él empezó a darse cuenta en la atención a esta comunidad cómo eran las dinámicas en las familias, cómo se repetían ciertas situaciones en las familias, cómo se podía identificar que en una familia lo normal para ellos era de pronto ser desleal, como en otra familia lo normal era no serlo. Entonces empezó a darse cuenta que existía entre los sistemas unas formas, unos patrones de comportamiento que se repetían. Y cuando fue a África, estando en África, pues para él fue muy asombroso ver que allí en las tribus donde él llegaba a hacer servicio, pues no castigaban, no llevaban a la cárcel, sino que se hacía de otra manera diferente a como lo hacemos en Occidente, sino de pronto lo hacían era más ordenándose, reconciliándose, reparando los vínculos. Entonces a él eso le encantó, le apasionó y cuando regresó, él dejó el sacerdocio y él, pues, sobre los años 70 empezó a investigar, empezó a estudiar y se volvió psicoanalista. Él estudió muchas cosas, reunió varias herramientas y además el nombre de constelaciones viene de que él miraba al cielo, veía las constelaciones estelares y él veía que había movimientos y que, por ejemplo, si la Tierra se gira así, ya la luna está de otro lado, entonces la luna mueve el agua de los mares, entonces se empezó a dar cuenta que el movimiento de una pieza en el universo hace que todo se mueva y se reacomode. Entonces él al ver eso, más ver las dinámicas familiares, más ver los movimientos, bueno, los movimientos que hacían en las tribus, él dijo, no, pues esto se puede unir y por eso fue donde determinó que se llamaban constelaciones y familiares porque están relacionados con la familia. Entonces allí fue cuando él, en sus estudios, él investigó psicomagia de Jodorowsky, investigó a todos los psicólogos, toda la información de los psicólogos, empezó a hacer psicoanálisis y entonces él determinó lo que era la terapia sistémica, que era lo que tenía que ver con la familia. Y en esos estudios empezó a darse cuenta, incluso le incluyó hasta psicoteatro, porque realmente hacer una neuroconstelación es como armar una escena teatral del cómo está codificada la información de tu inconsciente para poderla ver de manera tridimensional, de manera gráfica, que sea más aceptado por la mente para poderlo comprender
y de ahí poder hacer los movimientos necesarios, desarrollar la constelación para poder llegar a la resolución. Entonces, él ahí lo que hizo fue, entonces, hasta psicoteatro les decía, bueno, y sobre los años 70, en sus investigaciones, él creó las órdenes del amor. Las órdenes del amor son como unas normas las cuales rigen a los sistemas familiares. Estas normas permiten llevar un orden que desde la genealogía humana produce el fluidez de la energía de la vida y además los resultados satisfactorios en los diferentes aspectos del ser. Estas órdenes del amor son 3. Entonces está la primera orden del amor, que es la pertenencia. El hecho de que nosotros nazcamos en este planeta Tierra nos da derecho a pertenecer a un sistema. Sí o sí, siempre pertenecemos. Cuando hay desórdenes y sentimos que no pertenecemos es cuando por nosotros mismos no hemos llegado a tomar el lugar o nos han desplazado de ese lugar o simplemente no sabemos cómo tomarlo. Entonces, esta orden nos habla de que nosotros sí pertenecemos. No sé si todos, pero bueno, aquí doy un ejemplo muy claro que del no pertenecer o del excluirse o de que lo excluyan del sistema familiar o de la familia, como pasa o nos lo muestra gráficamente en la película Encanto. Bruno es el excluido de la familia, ¿sí? No sé si todos lo han visto, pero bueno, ahí hay un ejemplo y si no tenemos la oportunidad para verla, que es un ser que ha sido excluido de la familia por tener unos dones. Entonces, claro, podemos ser excluidos de muchas maneras. Podemos ser excluidos como él, podemos ser excluidos simplemente por el hecho de que escojamos hacer algo diferente, por ejemplo, una profesión diferente a lo que tiene que ver a lo que ha repetido toda la familia. Además de eso, de pronto somos excluidos cuando una persona va a la cárcel, cuando una persona fallece y nunca más se vuelve a mencionar o no se incluye en el sistema, cuando han habido abortos voluntarios o pérdidas involuntarias, cuando han habido niños que nacen y mueren muy pequeñitos, ahí ya se hacen exclusiones. Entonces, el hecho de pertenecer es solamente por existir. Ahí tenemos el derecho. Ya depende si nosotros lo tomamos o no, según las experiencias que hayamos tenido en nuestra vida. Bueno, ahí también hay otro ejemplo claro con el pertenecer, que son las personas adoptadas. Entonces la persona, pues el niño es dejado en adopción, una familia lo toma, pero puede pasar que ese niño nunca se siente de esa familia, se siente desubicado, no se halla, no se siente de allí. Entonces, ¿por qué puede ser? Porque le hace falta reconocer a sus padres biológicos. En ese caso, a los padres biológicos han sido excluidos, ya sea porque ellos mismos lo hicieron o porque por las circunstancias no está el hijo con esos padres o, no, o lo desconoce o ni siquiera sabe que existen, ahí hay una exclusión. Pero también cuando los padres se entregan en adopción, ellos son los que hacen la exclusión del niño. Entonces, fíjense que hay muchas formas de no llegar a pertenecer. Y ese no pertenecer es el que nos hace, la gran mayoría de veces, sentirnos fuera de nuestro lugar. Cuando no sabemos para dónde vamos, cuando nos sentimos desorientados en la vida, cuando no vemos de pronto como el sentido o para dónde puedo ir encaminado realmente a mis deseos o a mis necesidades. La segunda orden del amor es la jerarquía. La jerarquía es que se respeta el orden de llegada. Entonces nosotros desde las religiones, pues, por ejemplo en la católica, en la religión católica siempre escuchamos honrar a padre y madre, que es uno de los reglamentos, es algo de lo que hay que cumplir. Sí, efectivamente, quien llega primero tiene prioridad. Entonces por eso se honran y se respetan a los mayores, a los padres, e incluso entre hermanos también hay niveles jerárquicos donde debemos respetar ese nivel. Solo que desde la religión a veces se habla un poquito como desde el miedo, pero sí, esa es la jerarquía que se relaciona con el orden, con la orden del amor, la segunda orden del amor.
Y aquí pues a veces hay muchos desórdenes, ¿no? Porque muchas veces los padres no quieren pues ocupar ese rol, sino quieren ser los hijos. Muchas veces los hijos por arrogancia no quieren ocupar su lugar, sino quieren ser más que los padres. Entre los hermanos, entre iguales, lo que decía que también se respeta el hermano, el orden o la jerarquía del hermano mayor o el hermano menor. Y muchas veces el mayor ocupa los lugares de los padres para responder por sus hermanos. Hoy casi que ya no tanto se ve, pero cuando eran tantos hijos en años anteriores o en épocas anteriores, se veía mucho que los hermanos mayores terminaban siendo los padres, los que criaban, los que daban el estudio, los que sacrificaban su vida por los hermanos o incluso por sus propios padres. Entonces, cuando no se respeta esa jerarquía, ese orden de llegada, pues hay muchos desórdenes con los cuales se nos pueden reflejar en las experiencias en nuestra vida. Ahora también la tercera orden del amor es la del equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, en esta orden del amor, que también vemos de manera muy común muchos desórdenes, es cuando yo recibo, entonces yo quedo con una sensación de la necesidad de compensar. No siempre se habla de recursos económicos, porque a veces lo vemos como desde ese aspecto. El dar y el recibir está incluso en el aspecto energético, en el servicio, en lo que podamos dar de donde hemos recibido. Entonces aquí se tiene en cuenta que lo primero que tomamos es la vida de mamá, es lo primero que recibimos. A través de mamá tomamos la vida. De ahí, ya luego mamá nos presenta a papá, nos presenta ante papá y de papá tomamos la fuerza para poder continuar y llevar a cabo esa vida. Y de ahí en adelante yo puedo empezar a retribuir eso que he recibido. Entonces hay muchos desórdenes entre el dar y el recibir en las familias, porque por ejemplo los hijos muchas veces se sienten merecedores de que le den todo y que ellos no tienen nada que dar, ¿cierto? No hay, que no sienten no ven que hay que retribuir para estar en equilibrio. Entonces, ¿cuándo puedo yo como hijo retribuir? Cuando mis padres ya están mayores y ahora ellos son los que no pueden hacer lo que yo no podía hacer cuando era pequeño. Ya ellos son los que de pronto no pueden trabajar y sostenerse económicamente. Y yo como hijo, dependiendo en equilibrio cuántos hijos seamos, podemos aportar a nuestros padres en retribución en todo lo que también hemos recibido. Ahora, si no es en la parte económica, en servicio, en acompañarlos, en llevarlos a las citas médicas, en apoyarlos en la compra, dependiendo, hay muchas formas de retribuir energéticamente. Entonces, en esta orden del amor, no es que yo dé exactamente de lo que he recibido. Cuando yo recibo algo, para que pueda seguir el flujo entre el dar y el recibir, yo debo compensar un poco más de lo que he recibido, y cuando yo hago eso, el otro lado que recibe siente que también debe compensar y continúa retribuyendo y así sucesivamente, y así es como se mantiene el flujo del dar y el recibir en equilibrio. Y entonces de ahí en todos los aspectos de nuestra vida es donde nosotros debemos continuar mirando qué tanto he dado y qué tanto he recibido y si lo estoy haciendo en equilibrio o no, en todos los aspectos, con mis hijos, con mis parejas, con mis compañeros, con el trabajo, con las amistades, energéticamente, cómo estoy compensada o estoy en deuda o tengo una carga porque recibo demasiado. Porque dar de más es no valorarse así ni valorar al otro. No dar es no crear nada. Y recibir demasiado es tener una carga. Entonces, por eso entre los padres e hijos, que es donde más se ve este desequilibrio, entre los padres y los hijos, pues es importante que los hijos vayan retribuyendo para no sentir que reciben y lo que se forma es una carga. Y en estas órdenes del amor es en lo que se basa las constelaciones familiares. Entonces acá tenemos que, para darle como un significado a este término, entonces es una dinámica terapéutica utilizada para tomar conciencia de la información que está en el subconsciente o en el inconsciente. Y esto para poder identificar cómo está codificada la información allí en esos archivos mentales que yo no me doy cuenta que existen,
en los diferentes aspectos de mi vida. Entonces, por ejemplo, tengo un bloqueo económico. El padre representa el dinero, representa la fuerza, representa el éxito. El padre representa la fortaleza y el empoderamiento, la alta autoestima y el que yo pueda sacar adelante todo lo que me proponga. La madre representa la vida, la conexión con la vida, con la creación, representa la abundancia, representa la salud física especialmente, representa incluso la sexualidad, representa el bienestar y no sé si ya dije la creatividad y la creatividad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como les estaba mencionando, un bloqueo económico, pues hay que empezar a mirar. O es que no te llega el dinero porque te falta la fuerza de papá, o es que no has tomado a mamá y te falta mantener ese dinero que significa la abundancia. ¿Mm? Habría entonces que mirar, analizar para ver cuáles son los aspectos en los cuales estoy en desequilibrio o no he llegado a darme cuenta para poder ordenar a través de estas herramientas y asimismo encaminar a esa sanación. La sanación, ¿cómo se integra? Con la acción. Recordemos que nuestra realidad nosotros la creamos desde la mente, desde lo que pensamos o visualizamos, desde la acción y desde la energía que también existe en mi campo electromagnético y además con la correspondencia. Entonces, si yo hago una neuroconstelación, logro identificar, ejemplo, que es que no me conecto con mamá y sí me llega el dinero, pero es que no me dura, no lo puedo conservar y eso es la abundancia. Entonces, no he podido aceptar a mamá tal como es, no la he podido ver, no he podido tomarla. Y se ordena, se hace el orden con los movimientos constelares, se aplican los 5 pasos de neurofitness y se encamina a la sanación, pero la persona no toma acción y no hace ninguna modificación en su forma de actuar, pues sí se logró que en el inconsciente o en el subconsciente se hiciera un trabajo, pero es como si ese trabajo hubiese quedado a medias. Entonces es muy importante siempre la toma de acción y de ahí también viene el neurofitness para seguir entrenándose a nivel cerebral. Entonces de ahí la importancia de esta herramienta, pues la unión de estas dos herramientas, porque además de que te consteles, cuando tú te formas y aprendes la parte de neurofitness que se va a compartir para poder llegar a neuroconstelar, también te queda a ti como herramienta para estarlo practicando en tu diario vivir. Bueno, además de eso tenemos que las constelaciones permiten observar el lugar que cada uno de los integrantes del sistema ocupa dentro de esa familia y cómo es la dinámica para relacionarse. Entonces ahí es como yo les decía, a ver si yo como hija mayor realmente estoy ocupando mi lugar de hija y no estoy como la mamá. Porque como mencionaba, los hijos mayores a veces terminan siendo los padres, o la función o el rol de los padres. Además de eso, si yo ocupo mi lugar y si además me relaciono como estando en mi lugar. Eso me permite ver las constelaciones. Las constelaciones muestran con imágenes lo que las palabras no pueden expresar. Entonces, ahí las constelaciones, claro, porque si yo te lo digo, si yo llego a percibirlo y a canalizarlo y te lo digo, no, mira, yo veo que a lo mejor el bloqueo viene de tu padre y te lo explico con palabras, tú lo comprendes, pero dices, bueno, sí, pero cuando ya lo ves ahí, de manera tridimensional, en la escena, cuando ya sea con figurines o ya sea en una neuroconstelación grupal, ahí es donde tú puedes verificar y pues ya no solamente comprendiéndolo, sino además verificándolo con tus propios ojos de manera tridimensional. Entonces, las constelaciones realmente nos permiten ver lo que muchas veces no es visible y además lo que ni siquiera se puede explicar. Entonces, a veces me ha sucedido que hay personas que van a las sesiones grupales que hemos realizado con Marisa. ¿Y qué pasa? Entonces llegan y otra persona, bueno, ¿y cómo es? No,
no sé cómo explicarlo, porque es que realmente eso es más de vivenciarlo, es más de sentirlo, es más de, porque viendo las imágenes es mucho más fácil que yo le explique en qué consiste, cómo funciona, pues porque también tendríamos que tener un conocimiento más amplio del tema. Entonces, por eso es que esta herramienta es tan importante. Bueno, ahora, aquí pues como para las personas que de pronto no lo habían escuchado y como mencioné al inconsciente y al subconsciente, entonces recordar rápidamente que la mente tiene tres archivos. El archivo consciente, que es la parte alta del iceberg que vemos ahí en la imagen, que es lo que se logra ver y se hace la analogía con un iceberg, porque el iceberg pues vemos una puntica, pero no vemos realmente en el fondo todo lo que hay. Entonces, la parte consciente, el archivo consciente de la mente es de lo que nos damos cuenta, los conocimientos que tenemos, lo que sabemos, lo que podemos pensar. Ya luego viene el subconsciente o el inconsciente, a veces se le llama solo inconsciente uniendo los dos términos. El subconsciente entonces ya es cuando estos archivos mentales los puedo recordar, por ejemplo, algo que me pasó en la niñez. Yo, ay, sí, si alguien me menciona, si mi mamá me dice, ¿te acuerdas cuando tenías tantos años? Oye, viéndolo bien, sí, allá como muy guardadito el recuerdo tengo esa imagen. Ese es el subconsciente. Entonces, es información que nosotros tenemos, la cual incluso podemos llegar a recordar. Pero en el inconsciente ya es información mucho más profunda que muchas veces no logramos ni siquiera recordar fácilmente, que se puede saltar y que de pronto nosotros actuemos por estímulos externos de cierta manera sin pensar y que digamos, pero ¿qué me pasó? ¿Yo por qué actúo así? Sí, puede salir esa información y nos lleva a actuar de una manera. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en el iceberg, el tamaño, o sea, lo que es el subconsciente y el inconsciente es el que mayor información tiene. Y ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Entonces, las neuroconstelaciones viene y entra a estos archivos profundos y nos ayudan a determinar, identificar para poder ordenar y encaminar esa sanación. Entonces, ahí viene la importancia que tiene, porque son cosas que no nos es fácil verlas, que no nos damos cuenta, pero que esta herramienta maravillosa nos lo permite identificar y asimismo tomar acción para poder sanar, resolver y trascender lo que sea necesario. Bueno, ahora pues les voy a hablar de qué es neurofitness, así como muy brevemente, porque en la formación, pues primero veríamos todo lo que tiene que ver con las constelaciones, que es la base, y luego con Marisa ya se vería la parte de neurofitness, lo fundamental, no sé si han visto el programa, lo fundamental para que sea unido a las constelaciones y de ahí salgan las neuroconstelaciones. Entonces, la Neurofitness Active, pues es un método, como les decía, canalizado por Marisa Cardoso, quien lo ha llevado a la práctica en nuestra realidad y está basado en la neurociencia porque por eso se llama el gimnasio del cerebro, porque es un entrenamiento a nivel cerebral, el cual nos permite ser consciente y descubrir diferentes formas de modificar para siempre, si lo entrenamos y lo hacemos de una manera frecuente, podemos modificar los comportamientos limitantes que podemos tener, lo cual nos ha llegado a generar conflictos, bloqueos y malestares, incluso en nuestro cuerpo, en nuestra familia o en nuestra interacción con la familia, en las relaciones de todo tipo y en cualquier resultado que nosotros tengamos en nuestra realidad. Aquí, este método nos permite desactivar circuitos cerebrales que se han creado o programaciones que se han creado incluso desde cuando estamos pequeños o desde el proyecto sentido, incluso desde antes de gestarnos, en la gestación, en la primera infancia, en los siguientes septenios hasta los 21 años. Entonces, nosotros tenemos estas etapas donde se nos crean, según las experiencias vividas, unas conexiones neuronales, unos circuitos y unas programaciones o unos traumas. Entonces, este método nos ayuda a desactivarlos, realizando un proceso de transformación estructural en el cerebro
logrando crear nuevas conexiones, nuevos circuitos con la conciencia o con el ser superior. Ahí es donde llega a unirse con las constelaciones. O sea, primero, así como la constelación nos ayuda a identificar, bueno, en la constelación hay algo que no he mencionado y es muy importante. En la constelación nos ayuda a identificar cosas propias, aspectos propios, pero también de todo nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, todo lo que es transgeneracional. Esa es una de las importancias que también tienen las constelaciones, porque a veces trabajamos en nosotros, pero decimos, bueno, sí, yo he trabajado en mí, yo me he entrenado, yo he hecho, pero hay algo que falta, hay algo que me ata, hay algo que me limita, que no me permite fluir. Cuando con la constelación vamos a ver, puede ser algo transgeneracional que hace falta resolver, limpiar o sanar. Entonces, unido con el neurofitness, entonces el neurofitness nos ayuda a producir una desprogramación o limpieza mental. ¿Para qué? Para poder llegar limpiando esos circuitos, desactivándolos y creando las nuevas conexiones, nos permite llegar a la comprensión y a la reprogramación cerebral cuando hacemos el entrenamiento. Entonces, este método se realiza en 5 pasos y ya les digo cómo se une con la constelación. Entonces, primero, conocimiento para podernos dar cuenta. Entonces, ahí es la identificación. Es la misma identificación que yo les decía que podemos ver con la constelación. Entonces, cuando empieza la identificación del movimiento, cuando se está desarrollando la escena, ahí viene el primer paso en neurofitness y viene el primer paso de la constelación, que es conocer o identificar. Luego se le agrega a la constelación la liberación de la emoción. Entonces, ¿qué pasa? En una constelación de otro tipo, se logra ver qué es lo que pasa. Bueno, por ejemplo, no ve a mamá, no ha logrado tomar a mamá para tener abundancia. Entonces, como en la constelación grupal, se sacan unos representantes, alguien para que me represente a mí y me muestre qué es lo que está pasando, qué es lo que yo siento desde mi inconsciente. Entonces, normalmente se ordena y se sigue dejando al representante. En el caso de neuroconstelación, hacemos el intercambio de sale el representante, entra la persona que se está neuroconstelando y hace liberación de la emoción. Cuando se hace la liberación de la emoción es cuando se logran desactivar los circuitos. Ahí es donde se une y por eso llega a ser la neuro, el nombre de neuro. Luego de liberar la emoción, se le da un entendimiento a la persona que se está constelando. Entonces, ¿qué pasa? En las otras constelaciones se habla que así la mente no entienda o no comprenda, el inconsciente hizo el trabajo y ya está. Al ser neuroconstelación, se le da el entendimiento al inconsciente, pero también al consciente, para que desde el consciente tome la acción. Luego entonces tenemos ahí, luego de yo entender, viene la aceptación y por último viene el aprendizaje. Con el aprendizaje me es más fácil tomar la acción. Cuando no es neuroconstelación, pues a veces la persona dice, bueno, pues yo no comprendí, pero si me dicen que ya está, pues bueno, está bien, ya está. Y muchas veces no se envía a tomar acción. Se dice, ya está. Por ejemplo, yo he visto constelaciones cuánticas a las cuales he asistido y realmente han sido más movimientos constelares, no se hacen todos los pasos, no se hace la comprensión, de pronto no se deja todo lo que tiene que ver con la acción a tomar. Entonces, por eso es que nosotros al unirlo vimos que los resultados pueden ser mucho más profundos y pueden ser mucho más efectivos. Bueno, aquí pues mostrarles un poco lo que tiene que ver con Marisa. Bueno, Marisa pues es médico, deportóloga, ella empezó en todo el mundo del fitness, para quienes no la conocen. Pues luego con todo lo de neurofitness y el gimnasio del cerebro, pues ella fue la canalizadora de todo lo que tiene que ver con el neuroentrenamiento y de ahí pues empezó a expandir el servicio y ahora también con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento para la nueva humanidad, con las aldeas de Quirius y todo su propósito llevarlo a expansión mundial. Y pues ya les hablé un poco de mí, pues yo soy neuroconsteladora,
Les conté que estudié fisioterapia, que de ahí empezó mi servicio, pero luego me fui por el lado de las constelaciones y soy terapeuta holística con diferentes herramientas para poder aportar en los procesos de sanación al ser de manera integral y de manera holística. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento para ya mostrarles en qué consiste el programa de formación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos explicado, de qué son, cómo se unen las herramientas? Yo tengo una pregunta. Sí. Muy bien lo que me han explicado, muchísimas gracias. Pero quisiera saber qué diferencia hay entre neuroconstelación a una constelación sencilla. No tengo claro eso. Bueno, les comentaba y les mostraba que cuando hablamos de neuroconstelación, a diferencia de una constelación diferente, es que se hace liberación de la emoción para desactivar los circuitos identificados según el caso de cada uno. Esa es la diferencia. Se drena la emoción para soltar el circuito, se hace el entendimiento, la comprensión y el aprendizaje. Esa es la gran diferencia. En la constelación se habla desde el método fenomenológico, se habla que no era importante si la persona lo comprendía o no, o si de pronto drenaba la emoción o no. Entonces, cuando aquí se coloca a la persona que se está constelando y drena la emoción, lo que hace es que se desactiva el circuito cerebral desde la comprensión y le es mucho más fácil hacer los cambios de transformación en su realidad. Ok, muchísimas gracias, ya me quedó claro. Con mucho gusto. Cristina, que tiene la mano levantada. Cuenta. Buenas tardes, Joana. Bueno, muy interesante, muchas gracias por esta masterclass. Te quería consultar cuando hablabas de el equilibrio entre el dar y el recibir. Dijiste algo que me interesó mucho y me quedé en el camino. Hablabas de que el dar de más es no valorarse. Así es. ¿Sí? Y el no dar, ¿qué era? No anoté No eso. dar, no dar también es una forma de no valorarse, pero es más enfocado a no poder construir, a no Bien, poder hacer, a no poder aportar. bien, ok. Fantástico, era esa mi consulta. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. Acá me hacen unas preguntas. No se ve el cambio. Ay, no se veía el cambio en la diapositiva, nunca se vio. Sí, sí, después sí se vio, sí, 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 sí. Ah, vale, Sí, vale, gracias, vale. Yo dije, ay, hasta ahora lo veo. Bueno, no. lo que está explicando se encuentra en la diapositiva. Ah, bueno, lo mismo. No ve el chat, vale. Siempre se hacen de manera grupal o también se puede hacer de manera individual. Se puede de las dos maneras. Si eres neuroconstelador, la puedes hacer de las dos formas. Ahora, cuando es grupal es con un grupo de personas, valga la redundancia, y cuando es individual se hace, que ahorita vamos a hacer un ejemplo, se hace con unos muñequitos que se llaman figurines. Pueden ser de diversas formas. Yo tengo unos que traje de España y que realmente son muy arquetípicos. Ellos nos muestran mucho un arquetipo, pero también se pueden hacer, no sé si los han visto en algún momento con la terapia sistémica, unos que son de madera, con colores. Hay diferentes, incluso dentro de la formación, siempre, que era lo que ya les iba a hablar, siempre se van a hacer ejercicios teóricos, o sea, perdón, siempre la dinámica va a ser teórico-práctica, o sea, yo voy a ir explicando las bases teóricas, pero siempre se van a hacer los ejercicios para que cada una de las personas empiece a trabajar en sí mismo. O sea, no solamente es para que aprendamos a hacerlo, es que vamos a aprender con nosotros. Vamos a aprender, vamos a trabajar en nosotros mismos con los ejercicios que vamos a orientar y mientras tenemos figurines, mientras no tenemos los elementos, así como los que tengo yo, por ejemplo, vamos a usar palitos de paleta, vamos a usar hilo, tijeras, otros materiales que son fáciles de conseguir, porque constelar de verdad que se puede con cualquier. Yo constelo con objetos. Entonces, por ejemplo, tengo 5 objetos acá.
Entonces la persona, bueno, colócalos acá, elige unos objetos y ubícalos. Y ya con eso se puede determinar un movimiento constelar, qué puede estar pasando o cómo está la información codificada en ese inconsciente. Entonces, mientras se adquieren los materiales, pues los podemos ir haciendo con lo que les decía, que es algo fácil de obtener. Ya después miraremos cómo hacemos, porque, o sea, estos arquetípicos así, que salgan, la persona nos los ayude a escoger, que salgan los materiales, como yo los tengo. Hay una persona en León, creo que es en León, en España, que los vende. Ya miramos si de pronto nos unimos, a ver cómo hacemos para adquirirlos. Pero mientras estemos en la formación, mientras practicamos y todo, podemos hacerlo de diversas maneras que también nos ayuda a comprenderlo, a practicar y además a irlo aplicando en nosotros. ¿Desde qué edad se puede hacer una neuroconstelación? Bueno, se recomienda que sea después de los 14 años, pero suele ser más después de los 21. ¿Por qué de los 14? Ahí pues está lo de los septenios. Está los 3 septenios, que es de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21. En estas etapas de nuestra vida, nosotros estamos viviendo las experiencias y haciendo esas programaciones que les mencionaba. Estamos también guardando toda esa información para luego pues poder avanzar en nuestra vida. Entonces, pequeños no, sin embargo, a veces, por ejemplo, si estamos constelando a la mamá y tiene un conflicto con el hijo que tiene 8 años, pues igual ahí mismo se puede mirar qué siente el niño, o sea, sí que se puede trabajar un poco con el niño, pero desde la madre, ¿sí? Que es un enfoque diferente y no solamente el niño, sino vamos a mirar la relación con la madre, pero de ahí se puede observar qué está pasando también con él. Eso a nivel grupal. Bueno, a nivel individual también se puede. Entonces, lo mejor es después de los 21. Cuando ya hemos terminado el tercer septenio es cuando empieza más o menos el despertar. Es cuando empezamos a darnos cuenta que algo pasa, que algo de pronto no fluye, aunque lo más común es que la persona lo busque después de los 28. Entonces, ¿por qué? Porque después de los 21 años se empiezan a activar y a repetir en ciclo todo lo que pasó en cada septenio y también va de 7 en 7 años. Entonces, después de los 28, o sea, de los 21 a los 28 es cuando a mí se me ha activado todo lo que pasó de 0 a 7. Y ahí es donde se instauran la mayoría de programaciones de circuito y de traumas. Entonces es cuando ya la persona dice, necesito ayuda, pero podría ser después de los 14 mirando el caso. Que si hay que tener conocimientos previos, no. Realmente no es necesario tenerlos, si no de pronto ya lo hubiésemos mencionado, no es necesario, empezamos de cero como tal. Por ejemplo, lo de árbol genealógico es un curso que se puede añadir a la formación de neuroconstelaciones. Siempre son formaciones que complementan, pero no es estrictamente necesario. ¿Qué significa tomar a la madre o tomar al padre? Bueno, rápidamente, para alcanzar a hacer el ejercicio práctico, tomar a la madre es, a la madre o al padre, es verlos desde el alma, aceptarlos, no querer cambiarlos, permitirles ser, honrarlos, que es parte de darles su lugar y es parte también de agradecer todo lo que han hecho por nosotros y dejarlos en el lugar que le corresponde a cada uno. Eso es parte de tomar a la madre y al padre. En la formación pues lo veremos mucho más a fondo cada uno y ahí es donde haremos ejercicios para hacerlo, para saber cómo se hace, con las frases sanadoras, con todo lo que es necesario para de verdad poder ocupar nuestro lugar, darle lugar a ellos y poder fluir. ¿Los ancianos se pueden constelar? Por supuesto. Ahí sí, de los 21 años en adelante, yo he neuroconstelado personas de 90 años. Es una maravilla porque a veces la persona dice, no, yo ya para qué con esta edad, yo ya antes voy a morirme, eso ya no tiene sentido. No, precisamente nosotros podemos hacer nuestros cambios cuánticos en cualquier momento de la existencia. Entonces es maravilloso, incluso en la última sesión que hicimos con Marisa aquí en Bogotá, habían varias personas mayores y fue maravilloso porque fue conectarse con esa energía ancestral. Fue algo muy lindo.
Entonces, a las personas mayores también, claro que sí. Bueno, ¿algo más o ya pasamos a hacer un movimiento? En este caso sería, no sé quiénes vieron el live que hicimos un movimiento constelar, en este caso sería un movimiento constelar, porque claro, para hacer una neuroconstelación pues se requiere mucho más tiempo y obviamente espacio y todas las condiciones. Bueno, también como la energía no tiene límites de tiempo y espacio, entonces nosotros vamos a hacer también de manera grupal virtual, como si estuviéramos acá, y así también se puede hacer incluso una neuroconstelación. Entonces, para quienes se preguntan, se puede hacer individual, se puede hacer grupal, se puede hacer presencial, se puede hacer virtual. Tenemos la tecnología y la energía no tiene límites, entonces tenemos esa gran ventaja en nuestra actualidad. ¿Cuánto dura el proceso de formación? Bueno, eso es lo que les voy a hablar del proceso de formación. Permítanme y les muestro el programa. Espera. Ahí se puede visualizar cuando dice el título del programa. ¿Sí está en esa diapositiva? Por favor, Sí. me confirma. Sí, Bueno, señora. gracias. Bueno, entonces, primero que todo, pues vamos a hacer una introducción donde viene toda la terminología, las bases que debemos conocer, qué es un sistema, qué es el método fenomenológico, qué es el campo mórfico, el campo morfogenético y todo eso que es fundamental. Luego vamos a ver a fondo las órdenes del amor, haciendo los ejercicios para que cada uno los identifiquemos, lo interioricemos y lo integremos en el conocimiento, porque yo les decía que es la base de la constelación. Luego vamos a ver en las etapas del desarrollo, entonces todo lo que tiene que ver, todo lo que necesitamos, cómo tomar a mamá, cómo tomar a papá, cómo se lleva, cómo se tienen en cuenta las lealtades, cómo se vive cómo se maneja lo de las relaciones en la enfermedad, en las parejas, que también es fundamental. Bueno, las lealtades va acá, la realización de amor en pareja. Luego también ya vamos a pasar a la parte más práctica, sin querer decir que en las otras módulos no vamos a hacer prácticas. Sí, todo lleva práctica y ejercicios. Vamos a ver lo de la ética y responsabilidad del constelador, que también es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la enfermedad, ya lo había mencionado. Todo lo que tiene que ver con el manejo de figurines, que es en las sesiones individuales, y el método para dirigir sesiones grupales. Ahora, algo que yo también le digo a las personas que se forman conmigo, porque pues no solamente es que se haga neuroconstelación y ya. Por ejemplo, quienes son psicólogos o terapeutas holísticos, en sus sesiones, que las tengan diseñadas como las tengan, también pueden usar los figurines como parte de la terapia para complementarlo. Entonces, por ejemplo, yo soy psicólogo y tengo un método diagnóstico, pero el figurín me puede complementar ese método diagnóstico. Me puede además confirmar lo que yo he percibido o canalizado. Y además me puede ayudar a complementar el desarrollo de mi terapia. Entonces, tengo varias psicólogas que se han formado conmigo y pues ha sido maravilloso por eso. Yo les decía, mira, no solamente lo utilicemos para hacer la neuroconstelación como tal, es una herramienta que te queda para seguir haciéndolo y complementándolo con otras herramientas que tú también puedes manejar. Vamos a ver la parte de neurofitness, lo de los circuitos, la desactivación de circuitos, como yo les decía, para aplicarlo en la neuroconstelación, pero también para aplicarlo en nuestro diario vivir, en nuestros circuitos, en nuestros traumas. También, y esto sí es, Marisa pues lo mencionó, que es algo que va a agregar y que pues es así como hasta ahora empieza a agregarlo en estas formaciones, que es dar una información básica para hacer eliminación de energías densas. No es que vayamos a ir a hacer liberaciones profundas, pero sí hemos observado que en las neuroconstelaciones esto también se puede presentar. Se nos puede presentar que se empiezan a liberar energías, entonces para saber de manera básica cómo darles el manejo. Y vamos a hacer las prácticas durante 2 meses. Entonces, como yo les decía, vamos a hacer prácticas con elementos que tengamos a la mano. Quienes tengan los figurines, pues también con ellos.
Y también vamos a hacer prácticas así virtuales, grupales. También la idea es que cada persona empiece a hacer prácticas con grupos o, por ejemplo, con la familia, con amigos, que reúna un grupo y se grabe los videos y nosotros podamos darle las recomendaciones, los tips, las orientaciones para que si hay algo que mejorar, si de pronto le hace falta mirar algunos aspectos. Y pues dependiendo de dónde estemos ubicados, pues también podemos mirar si conformamos unos grupos de donde estemos, por lo menos si hay personas aquí en Bogotá, podemos conformar grupo en España, en Argentina, según las ciudades, para que entre nosotros mismos también hagamos las prácticas y tenemos esa posibilidad de espacio y de región. Y así es como va enfocado. Al inicio, cuando todas las clases que van a ver conmigo, las clases duran, cada clase dura 2 horas. Cuando sea con Marisa, si es solo 1 hora. Son 4 meses conmigo, 5, espérame, 4, 6, 7. Sí, 4 meses conmigo, 2 de práctica y 2 con Marisa para la parte de neurofitness y la eliminación de energías densas. Así es como se le va a dar el manejo. Y, bueno, no, ahí ya. Movimientos del alma quiere decir que ahí es donde vamos a hacer un movimiento constelar. ¿Cuánto dura el proceso? Entonces el proceso dura 9 meses. Dura 9 meses, distribuido en el tiempo como les comentaba, una parte conmigo, otra con Marisa y las prácticas que van a ser supervisadas por las dos. No sé si hay alguien tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ya lo que es el valor, la inscripción y todo eso, pues nosotros les enviamos la información. Priscila se encarga de colaborarnos con ese tema. El horario, vale, sí, perfecto. El horario, entonces el horario va a ser los días viernes a las 3 de la tarde, hora Argentina, 1 p.m., hora Colombia. Ya los otros países, según la diferencia horaria. ¿Cuándo se da inicio? Los viernes no te da, los viernes no le da a alguien. Bueno, lo que pasa es que por cuestiones de organización del gimnasio del cerebro, del Zoom, de las formaciones que ya tiene Marisa, de las formaciones que ya tengo yo, para coordinarlo todo, nos dio para hacerlo el viernes a esa hora. Entonces, de todas maneras, las clases iban a quedar grabadas, todas quedan grabadas, se les comparte el correo electrónico, toda la información, toda la información, sí, vale, sí, al otro día se les envía el correo. Entonces, por ejemplo, si se nos presenta algo y debemos acomodar algún día, ahí sí de pronto pueda que le encaje, que no sea viernes, pero ya sí está estimado ese día por poder coordinar todo lo que les comentaba. ¿Cuándo da inicio? Está programada para dar inicio este viernes 6 de octubre. Este viernes, de todas maneras, las personas, la idea es que en estos días terminen de hacer las inscripciones porque ya antes de hacer esta clase, antes de hacer el live, pues ya hay muchas personas interesadas que están haciendo su inscripción y la idea sí es empezar el viernes y quien de pronto por algún motivo se le cruce ese día, esa clase, pues la información sí queda totalmente grabada y los ejercicios los puede hacer viéndolos en la grabación en su casa. Además, también quedan en las diapositivas para que lo tengan en cuenta y los puedan repetir todas las veces que cada uno desee. Bueno, aquí ya está el enlace. Ya Priscila nos colocó el enlace para comunicarnos, para hacer la inscripción. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda, porque la idea ahora es hacerles el movimiento constelar. ¿Alguien más? Ahí en el chat tenemos cómo comunicarnos directamente con Priscila para poder concretar la inscripción o cualquier duda o cualquier pregunta del valor, de la forma de pago y para poder hacer la inscripción. Bueno, entonces, como veo que no hay más preguntas hasta el momento, vamos a hacer el movimiento. Entonces, lo vamos a hacer así. Yo acá tengo un escenario. Ay, espera. Disculpen un momento, por favor.
Ya volví. Me preguntan que si el movimiento es para todos. No, vamos a escoger a alguien. Ya miramos quién. Si quieren, mientras tanto que yo organizo, por favor, levanten la manito quienes nunca han ni hecho, ni han visto, ni sabían nada de este tema. Levanten la manito y ahí escogemos. Y quienes nunca, quienes hasta ahora, pero levántenla en la ventanita. Bueno, acá tenemos esta tablita, que es la herramienta que se utiliza para poder escenificar el inconsciente. Aquí vamos a poner los figurines para que lo puedan ver. Eso, ahí. Listo, entonces ahí hay varios. Entonces le voy a pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo participa? Dora, levanta la manito si nunca has recibido ninguna información, es la primera vez que escuchas del tema. Levántala en tu ventanita y ya vamos a elegir a quién se lo hacemos. ¿Listo? Entonces, bueno, 6, 7. Hay 7 personas, 2, 4, 6, 7. Entonces, Laura, ¿estás por ahí? Por favor, me dices un número del 1 al 7. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cristina. Pues el 5 lo tiene Cristina. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con Cristina. Entonces, tenemos aquí que este sería el escenario del inconsciente. Ahora, yo tengo los figurines. ¿Qué se me hizo, Cristina? ¿Se me fue? ¿Dónde está? Ah, ya te vi. Ahí está, Cristina. ¿Tú nos escuchas bien, Cristina? Sí, sí, ahí estoy. Ah, vale. Perfecto. Entonces, los figurines están enumerados del 1 al 25. Entonces, vamos a hacer un movimiento, vamos a mirar cómo estás con respecto a mamá, que es la conexión con la vida, ¿vale? Entonces, dime un número del 1 al 25 para elegirte a ti. 5. ¿Cuál? 5. 5. Bueno, aquí nos sale el figurín que te va a representar. Te pregunto, ¿en este escenario lo quieres poner a mi izquierda, centro o derecha? Al centro. 1, 2 o 3. 2. 2. ¿De pie, sentado o acostado? De pie. ¿Mirando hacia ti o mirando hacia la pared o hacia alguno de los lados? Mirando hacia mí. Ok. Dime otro número para representar a tu madre. El 14. El 14. El 14. Este salió para representar a tu madre. ¿En qué lugar lo quieres ubicar? ¿Delante, detrás, a un lado? A la derecha. A la derecha. Mi derecha sería esta. ¿A esa o a la otra? No, ahí está bien. Al lado. De pie, sentado o acostado. De pie. ¿Mirando hacia dónde? ¿Hacia el figurín o hacia algún lado? Mirando hacia mí, igual que el anterior. Vale. Entonces, ¿aquí qué podríamos observar? Aquí podríamos observar que tú nos saliste en un arquetipo de una mujer guerrera. De una mujer que a lo mejor se escuda detrás de una armadura o que se esfuerza mucho por darlo todo. ¿Esto te identifica en algo? Sí, total. ¿Sí? Total, bueno. ¿Qué pasa con respecto a mamá? Que mamá nos salió mucho más pequeña y nos salió como masculina. Entonces, no sé si en un momento tú te has sentido la mamá de tu mamá, que has tenido que serlo, que has tenido que llevarla, cargarla, hacerle, como si fuera una niña. ¿Te ha pasado? Sí, mi mamá tuvo una enfermedad evolutiva de 30 años, tuvo artritis reumatoidea. Nunca quise asumir su enfermedad, me costó muchísimo y el último tiempo, sí,
era yo la encargada de llevarla, traerla al médico, o sea, es como que estuvo a cargo mío. Bueno, entonces fíjate cómo aquí se revela la información que nos acabas de corroborar. Y esta información sale de tu inconsciente. ¿Y te sentías muy cargada por eso? Muy, porque tenía mi bebé, mi segundo nene, muy bebé, muy chiquito. Y muchas veces sentiste ganas de no mirarla, de decir, uy, ya no más, y mirar para otro lado y no mirarla. Sí, de hecho, inconscientemente sí, negaba siempre la enfermedad, como te decía, sí. Claro. Entonces eso no me permitía ver a mamá. Su enfermedad no me permitía. Me sentía como una carga. Tenía que ser la guerrera. Además, esa armadura pesa. Eso es lo que se percibe del arquetipo que te está representando. Entonces, aquí no hemos podido tomar a mamá. Y si no hemos podido tomar a mamá, pues se nos puede dificultar la abundancia, la creación, el ser madre. Entonces ahí es donde al identificar, si fuera neuroconstelación, empezaríamos con Cristina que liberara la emoción, pero en este momento no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero sí lo que vamos a hacer es que las vamos a ordenar. ¿Para qué? Para que ya aprovechando que Cristina salió seleccionada en este ejercicio, le demos una nueva información a su inconsciente. Entonces tomamos los figurines, los arquetipos que ahora la van a representar y le vas a decir, ¿cómo se hace? Se hace a través de frases sanadoras o palabras sanadoras. Yo en este momento te las voy a orientar. Todo lo que diga la muñequita de la armadura lo vas a repetir tú y lo que digan los demás solo lo digo yo, lo escuchas y lo recibes. Y todo lo dicho acá lo vas a visualizar como que es una realidad de aquí en adelante. Entonces le vas a decir, ahora Cristina va a tomar este arquetipo. Y le vas a decir a Cristina, la que ha tenido que llevar la armadura, gracias por mostrarme lo que me falta sanar. Gracias por mostrarme lo que me falta sanar. Gracias por todo lo que has dado. Gracias por todo lo que has dado. Gracias por tu esfuerzo y tu voluntad. Gracias por tu esfuerzo y tu voluntad. Hoy, desde la conciencia que puedo tener, Hoy, desde la conciencia que puedo tener, te libero. te libero. Te libero de llevar esas cargas. Te libero de llevar esas cargas. Para que puedas ser tú misma y puedas tomar tu lugar. Para que puedas ser tú misma y tomar tu lugar. Y entonces, Cristina, la que ya queda en una versión anterior, te dice, gracias por verme, por reconocerme y te lo mereces. Te libero y me libero. Entonces, con amor, se abrazan las dos versiones de Cristina, la anterior y la nueva, para desde el agradecimiento y el amor poder tomar su lugar. Y las dos se dicen, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y entonces Cristina toma su lugar. Y cuando ya Cristina toma su lugar, se para frente a su madre y le dice, te doy tu lugar. ¿Ella ya está trascendida o no? Y le dices, te doy tu lugar como la mujer adulta que fuiste. Te doy tu lugar como la mujer adulta que fuiste. La mujer que me ha dado la vida. La mujer que me ha dado la vida. Muy bien. Aprovecha y libera. Aprovecha y suelta. Y ahí entraría la neuroconstelación. Ahí es donde hacemos el paso de la liberación. ¿Y qué más le quieres agradecer? Gracias por estar siempre, por ser la mamá que fuiste, por enseñarme los valores que tengo y perdón por no haber podido asumir tu enfermedad.
Y tu madre te dice, fuiste la mejor hija que pude tener. Gracias por tu dedicación y por todo lo que diste. Gracias por ser quien eres. Me siento muy orgullosa de ti. No hay nada que perdonar. Desde la comprensión y el amor, cada una dio lo mejor que pudo, con la información que tenía y con lo que también había recibido. Desde mi plano, te digo que mi energía está contigo y te amo profundamente. Te deseo lo mejor y a partir de hoy, priorízate, ponte en tu lugar, ámate, valórate y continúa que te lo mereces. Te amo, hija. Gracias. Y tú le dices, te honro Te honro y te amo. y te amo. Y se abrazan, se dan un abrazo de reparación, un abrazo de reconciliación y un abrazo para fortalecer ese vínculo que a pesar de que ella esté trascendida, la energía siempre está y siempre será tu madre. Su energía te acompaña y su energía te apoya. Su energía te contiene y su energía y te da la fuerza para continuar en el bienestar, activando el amor propio y pudiendo ser tú mismo. Y decimos gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y ahí, ese es un ejemplo de un movimiento constelar. Muchas gracias, Cristina, por permitirnos ver un pedacito de tu historia. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Es algo que vengo trabajando y la verdad que me salió así, tal cual. Así es, y así es como funciona. Entonces, como les decía, la neuro vendría para poder incluir bien la neuro, que cuando ella esté liberando la emoción, pues reforcemos eso. Lo que pasa es que pues de pronto no es el momento, porque ella tampoco sabía qué iba a pasar. Entonces, y así es como se trabaja. Nos damos cuenta que sin yo conocerla, sin saber nada de Cristina, que creo que tampoco la había visto, sin ella conocerme, no necesariamente tengo que saber nada de su historia y sin que sean representantes humanos, los figurines también tienen su función. Bueno, acá hay unas preguntas. Que si entregamos memorias, claro que sí, se les da también referencias bibliográficas para ir estudiando y complementando la información. Cuando tienen los figurines, ¿cómo hacemos esto de los arquetipos? Bueno, eso lo vamos aprendiendo a través de la formación. Y bueno, eso sería lo que nos preguntan acá. No sé si alguien más quiere comentar algo, desea, ¿por qué escogiste a la mamá y no al papá? No sé, me fluyó, realmente fue algo que me llegó. Realmente sentí que ella o muchos de los que estamos acá necesitábamos este movimiento, porque quienes los vimos también lo trabajamos. No solamente lo trabajó Cristina, sino lo trabajé yo y lo trabajamos todos los que estamos presentes. Y los que vayan a ver la grabación también lo pueden trabajar. Y me llegó que se necesitaba trabajar como esa parte de la madre. Bueno, entonces no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario ya para terminar, para ya culminar esta masterclass. ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por su atención, por su participación. Los esperamos en la formación, ya que como les decía, es una formación. Si nos damos cuenta, empezamos a trabajar en nosotros mismos, desde lo que podemos ver o desde lo que pueden incluso trabajar nuestros compañeros o lo que vamos a hacer cada uno de nosotros para, al trabajar en nosotros, luego poder compartirlo también a los demás. Entonces, muchas gracias, los esperamos y que tengan un resto de día maravilloso. Feliz tarde o feliz noche también donde se encuentren. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.